quieren definir eso? Lo que el suelo tiene para tratar estructura. Baje esa silla, ¿no? ¿De qué está hablando? Lo que el suelo tiene. ¿Qué más? ¿Qué otra forma habría de hacer referencia? ¿Usted guarda su mochila o qué está con la mochila? No, pero si no pesa. Por cualquier cosa. Si no se van a robar, si somos todos aquí conocidos. Dije, profe, si los días lunes voy a andar así sin reaccionar. Ah, ya. Claro, entonces, ¿cómo? ¿Cómo sería? Ya dijeron lo que tiene. ¿Estarían de acuerdo en decir ese es como el suministro de nutrientes del suelo? Un reservorio de minerales también podría ser. Hay varias formas de hacerlo mención, ¿cierto? A ver si son observadores. ¿Qué elementos falta de los que están ahí en la oferta del suelo? El cobre. ¿Cuál falta? El fósforo. ¿El fósforo? Está ahí. No. El cobre, El cobre está ahí. Ah, el níquel, no sé cuál más. ¿El níquel? Exactamente, el níquel. Falta el níquel ahí. ¿Ya? solo el níquel. Solo el níquel. Porque fíjense que son 14 elementos funcionales y ahí hay 13. Falta uno. Ni un brillo el níquel. Bien. Ya. Hoy día les voy a mostrar cómo se interpreta un análisis de suelo, del resultado que viene después del muestreo de suelo, que es un documento con un perfil sanguíneo que nosotros conocemos, pero para la Tierra. Y en base a eso vamos a tener que calcular esta fórmula que es solamente una multiplicación y después una regla de 3 para entender después cuál es la oferta de nutrientes, pero en kilos por hectárea. ¿Cuántos kilos de nitrógeno tiene ese suelo? ¿Cuántos kilos de fósforo? ¿Cuántos kilos de potasio? Así. Y luego, con esos resultados, tenemos que compararlo con la demanda de un cultivo. Y ahí se hace como un balance. Y luego vamos a ir a hacer la parte práctica a campo con estas cositas que tengo acá. ¿Qué recuerda que eran? ¿Para qué eran? Para hacer un... ¿Para el pH ya? ¿Puede ser? Para hacer un mostrado en el terreno. Exacto. Son determinadores de nutrientes del suelo en terreno, en tiempo real. Bien, entonces vamos a ir a ocuparlo para ver la oferta del suelo en campo. Es súper fácil de ocupar. Uno coloca la muestra del suelo acá, la cierra, y acá después le arroja la cantidad de nutrientes que tiene, en este caso de nitrógeno. El verde de nitrógeno, este rosadito es de potasio, este naranjito es de calcio, y aquí tengo uno para la conductividad eléctrica, que es uno rojo. ¿Bien? Hay uno que es azul, que a mí lo tengo, que es de pH, pero ahí se lo voy a mostrar después, le voy a mostrar un video para que vean cómo ¿Cuántos funciona. son de eso en total, profe? Son 8, a ver, 2, 4, 6, son 7 o 8. Ya, entonces veamos de qué se trata esto. Yeguas, dice ahí. Yeguas. Potrillo. Ya, saquen por favor su cuaderno, lápiz y calculadora. Ya viene. El análisis de suelo generalmente le entrega a ustedes esta tablita que es más larga para abajo, pero yo la omití para que no sea tan abrumadora y manejemos algunos conceptos claves solamente. Por ejemplo, dice que la muestra del suelo X de pH tiene 7.7. Sabemos que está cerca del neutro, que es 7, pero como tiene un poquito más, acá lo catalogan como ligeramente alcalino. ¿Ya se acuerdan que hay como categorías de débilmente, ligeramente, extremadamente, así? ¿Bien? Entonces este es ligeramente alcalino, tiene 7.7. Además la conductividad eléctrica dice que es 2.9, que es levemente salino. Pero igual hay cultivos que se expresan con esa salinidad. Pero lo que me interesa a mí ahora son estos 3 parámetros que están acá. Dice nitrógeno, fósforo y potasio. Dice que hay, por ejemplo, de nitrógeno hay 44, de fósforo hay 130 y de potasio 272. ¿Pero de qué? ¿En qué unidad? En miligramos por kilo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno dice que hay 44. Eso se lee así, miren. 44 miligramos de nitrógeno por cada 1 kilo de suelo.
O sea, si yo voy al campo y agarro 1 kilo de suelo en mis manos, yo sé que dentro de ese kilo de suelo hay 44 miligramos de nitrógeno. Así se lee. ¿Bien? Esa unidad, miligramo por kilo, también puede estar expresada como ppm o partícula por millón. Es lo mismo. Una partícula en 1 millón es igual a 1 miligramo en 1 kilo. ¿Ok? Ya. Además, el análisis de suelo yo le puedo pedir, si pago un poquito más, porque es el negocio de los análisis de suelo, que uno le pide parámetros básicos, un precio bajo. Si pide parámetros un poco más elaborados, van cobrando un poquito más. Y de hecho la hoja completa del análisis de suelo, que son como 2 o 3 hojas, cobran como 150 lucas, un poquito más. ¿Bien? Según la cantidad de cosas que necesite, es como me cobran. Entonces yo aquí les pedí que me dieran la textura y la densidad aparente. Aquí me dicen que la textura es franca porque tiene estos porcentajes de cada partícula, ¿la ven? Y además la densidad aparente, que es 1.5. ¿Por qué le pido la densidad aparente? Porque tenemos que calcular el peso real del suelo. El peso real del suelo se calcula con 3 variables, que es el volumen, la densidad aparente, que aquí está, y una constante de 1000. Tomen por ejemplo una hectárea de suelo. Todos ustedes saben que esto es una hectárea de suelo, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Por qué será? 100%. ¿Cuánto es 100%? 10.000 metros cuadrados. Exacto. Yo creo que la María Edith tuvo que haberlo dejado rayado, es igual, ¿no? 100% son 10.000 metros cuadrados, que equivale a una hectárea. Ahí está. ¿Bien? Entonces tomemos por ejemplo una hectárea de suelo de 100% y una profundidad de muestreo de 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. ¿Lo entienden? ¿Cierto? ¿Sí? 20 centímetros es igual a decir 0,2 metros. La profundidad de... Entonces, ¿para qué cultivo fue muestreado esto? ¿Para pradera, frutales o hortalizas? Hortalizas. Hortalizas. ¿Se acuerdan que la profundidad de muestreo va en función del tipo de planta? Si fuera frutales, ¿a qué profundidad debería haberse mostrado? 60, 70. 70 más, ¿cierto? Si fuera pradera, para las vacas, 30. a 10. 10. De 20 a 30 es para hortalizas. 20. Ya, entonces con estos valores tenemos la forma de calcular el volumen, porque el volumen se calcula con el largo, por el ancho, por el alto, que es la profundidad. Entonces, llevemos los resultados acá. Serían 100 metros por 100 metros por 0.2 metros. ¿Cuánto da? 2000. ¿Cuánto? 2000. ¿2000? ¿2000 qué? ¿2000 kilos de azúcar? Metros cuadrados. Metros cúbicos, ahí está. ¿Bien? Entonces fíjense, tenemos el primer valor que es 2000 metros cúbicos. ¿Bien? Está listo. La densidad aparente, ¿dónde estaba? 1,50. En el análisis de laboratorio que lo entregaba, que es 1.50. Y la constante es siempre la misma, por eso hagan el cálculo y a todos debería darle. Calcúlenlo, por favor. Sería 2000 por 1.5 por 1000. Estamos calculando el peso real del suelo. ¿Cuántos kilos de suelo hay en una hectárea? Así le va a dar. Es un número bien grande, ¿cierto? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y ahí lo muestro. Mira. Ahí está. 2000 por 1.5 por la constante de 1000 da 3 millones de kilos por hectárea. ¿Qué quiere decir eso para que lo interpreten? Miren. Eso quiere decir que en esta superficie de suelo de 100 metros por 100 metros por 20 centímetros de profundidad, si yo tuviera la capacidad de tomar ese bloque de tierra, de pesarlo, pesaría 3 millones de kilos. ¿Bien? Porque es en una hectárea. ¿Bien? Ya. Y ahora viene lo interesante, pues ¿cómo conjugamos lo que vimos en el análisis del laboratorio de los elementos con el peso del suelo? Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Entonces yo digo, si en el análisis del suelo había 44 miligramos de nitrógeno en 1 kilo, ¿cuántos miligramos de nitrógeno hay en los 3 millones de kilos? ¿Cuánto les da? Multiplicar 44. Es un número bien grande igual.
132. 132. Aquí está, 132 millones. 132 millones. ¿Bien? ¿Lo está bien? ¿Lo que lo define? 132 millones de miligramos de nitrógeno por hectárea. Como es un número muy grande, difícil de manejar, hay que reducirlo. Vamos a pasar de miligramo a kilo. ¿Cómo se pasa eso? Dividiendo por 1.000.000. Entonces, ese valor, divídalo por 1.000.000 y le va a dar kilo. 132. Aquí está. Entonces, podríamos decir que en ese suelo hay 132 kilos de nitrógeno por hectárea. Y esa es la oferta del suelo, lo que acabamos de calcular. ¿Bien? ¿Cómo lo interpretamos de otra manera? 132 kilos. En ese bloque de suelo de estas dimensiones, dentro de ahí, mezclado, hay 132 kilos de nitrógeno. ¿Bien? Que esa es la oferta de nitrógeno del suelo. ¿Sí? ¿De dónde salió esos 44 miligramos? Recuerden, del análisis de suelo. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes solitos que calculen la oferta de fósforo y de potasio. Con lo mismo que hicimos recién. Lo mismo. Lo voy a colocar acá. Sabemos que el fósforo hay 130 miligramos por kilo. Y yo quiero saber el fósforo cuánto tiene en kilos por hectárea. Lo mismo para el potasio. El potasio tiene 272 miligramos por kilo. Y yo necesito saber cuánto hay de potasio en kilos por hectárea. ¿Cuánto es? Les dejo la siguiente. Eso que es como el proceso. En definitiva, lo único que tendrían que hacer es reemplazar esto. Porque lo de arriba queda igual. Bien, y reemplazan este valor por el fósforo o por el potasio, hacen el cruce y les da el valor y después lo dividen por 1.000.000. ¿390? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De fósforo? ¿Cómo era? Sí. ¿Cuánto es? 390. ¿390? ¿A todo le dio lo mismo? Sí. Ya, entonces podríamos decir que en ese suelo hay 390 kilos de fósforo en una hectárea. ¿Cuánto hay de potasio entonces? 816. ¿816? ¿A todo le dio lo mismo? Por favor, que todos me confirmen. No la anoté. ¿Cuánto era? Sí. 816. ¿Sí? ¿A todo le dio? ¿Al fondo? 816, sí, 816. Listo. Entonces, vayamos interpretando de nuevo, para que nadie quede con la duda. Lo que acabamos de hacer entonces ahora fue transformar los valores del análisis del laboratorio, que vienen en miligramos por kilo, en kilos por hectárea. Por eso hicimos esa fórmula que les mostramos recién, y podríamos decir que en este bloque de suelo, de estas dimensiones, ¿cierto? Adentro hay, al mismo tiempo, 132 kilos de nitrógeno, hay 390 kilos de fósforo y hay 816 kilos de potasio. ¿Cierto? Vamos bien, ¿cierto? Nadie se ha perdido. ¿Y esto qué era al final? La oferta de La oferta del suelo. Entonces, por eso yo les mostraba esta imagen al principio, que dentro del suelo tiene distintos nutrientes o elementos, y la forma de calcularlos es inicialmente teniendo el análisis de laboratorio y luego pasando a la unidad que nos sirve a nosotros. ¿Bien? ¿Cuánto creen que se demora? A ver, espérate. Ya, vamos primero esto. Si ya tenemos la oferta del suelo, el siguiente paso es compararlo con la demanda de un cultivo. Entonces, por ejemplo, coloquemos el cultivo del maíz. Por eso es importante tener la unidad en kilos por hectárea, porque la demanda del cultivo siempre está en kilos por hectárea. Por ejemplo, el maíz, desde la semilla
hasta que se cosecha, requiere en total de nitrógeno 210 kilos de nitrógeno por hectárea. Requiere en total 86 kilos de fósforo por hectárea y requiere en total 193 kilos de potasio por hectárea. Eso es lo que requiere. Vayamos viendo caso a caso. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ahí está, ¿cierto? ¿Lo vieron? Sabemos que la demanda del cultivo es de 210 kilos por hectárea. ¿De qué? De nitrógeno. ¿Y la oferta del suelo cuánto es? 132. ¿Dónde está eso? Acá. Kilos por hectárea. Entonces podríamos hacer una relación donde la oferta del suelo es menor a la demanda del cultivo. ¿Y eso qué podría resultar? No se desarrolle bien. Que podríamos tener un menor rendimiento. Porque no se desarrolla bien. ¿Bien? ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para poder lograrlo? Aplicar la diferencia que le falta. Entonces hagan una resta y díganme cuánto es esa diferencia. ¿78 ¿78 qué? ¿Kilos de azúcar? kilos por hectárea? Kilos por hectárea. Kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, como el suelo no es capaz de satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo porque tiene un menor suministro, tenemos que compensarlo externamente y esto es fertilizante. Son 78 kilos de nitrógeno de algún fertilizante nitrogenado. ¿Bien? Y con eso podríamos decir que la oferta es igual a la demanda, por ende podríamos tener un buen rendimiento. ¿Sí? ¿Se conecta? ¿Bien? ¿Va bien? Ya. Pero hay un caso puntual que lo empezamos a ver ahora en el caso, por ejemplo, del fósforo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del fósforo? ¿Qué es mayor? Veamos acá. La demanda del cultivo, ¿de cuánto es? 85. 85 kilos de fósforo por hectárea. Y la oferta es 390 390 kilos por hectárea. kilos de fósforo por hectárea. O sea, aquí la relación que podríamos decir es que la oferta del suelo es mayor a la demanda. ¿Y qué pasaba en ese caso cuando habíamos esta clase? Que podría afectar al cultivo. Podríamos ver dos escenarios posibles. El primero es que la planta, como tiene de sobra el elemento, podría eventualmente tener un alto rendimiento, pero tener problemas de toxicidad. Porque el elemento está demasiado acumulado y se puede generar salinidad o una conductividad eléctrica muy elevada en el suelo. ¿Ok? Profe, pero en ese caso, ¿cómo saber cuál es el rango que aguanta la...? Sí, hay una delicada línea roja que la vamos a aprender en la segunda unidad cuando el elemento pasa de una dosis ideal a una dosis tóxica. ¿Bien? Entonces todavía no llegamos ahí, pero No, no me interesa que aprendan esto de momento. Pero vamos para allá. Sí, sí. ¿Ok? ¿Bien? Y podríamos esperar que lo mismo va a pasar en el potasio, ¿cierto? Porque la oferta de potasio del suelo excede con creces lo que demanda el cultivo según lo que estamos viendo. ¿Cierto? Ya. Pero al menos quiero hacer con esa idea de que en algunos casos estamos bien, o sea, estamos mal y tenemos que compensarlo, y en algunos casos estamos sobre estoqueados, por así decirlo, y el cultivo no tendría problemas de requerimiento de cemento porque el suelo tiene de sobra, pero podría causar este problema. ¿Bien? Ya, está bien. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuánto creen que se demora el análisis de suelo cuando yo lo mando al laboratorio en entregarme los resultados? Desde que yo les mando la bolsita de 1 kilo, ¿se acuerdan que ustedes hacen la muestra compuesta? Una bolsita de 1 kilo y la mando al laboratorio. ¿Cuánto se demora ese laboratorio en responderme con el análisis? ¿Una semana? ¿Una semana? 15 días. ¿15 días? Bueno, son 15 días hábiles. Así que si hay feriado entre medio, se alarga más. O sea, igual es su tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la realidad de un campo puede cambiar en esos 15 días hábiles, puede ser totalmente distinta. Entonces yo no puedo... Incluso la lluvia, cuando cae lluvia, la lluvia igual incorpora ciertos elementos al suelo y cambia la química del suelo. Entonces, por eso, esto es una forma muy general de entender la realidad o el perfil de un suelo en términos químicos, pero no es tan preciso. Por ende, han salido opciones como los fotómetros, que son estos equipos que yo les mostraba acá, que es para hacer un análisis de laboratorio en tiempo real, en el momento. Esto, desde que yo coloco la muestra de suelo dentro de la tapita y la cierro, se demora 10 segundos darme el resultado de cada parámetro. ¿Bien? Por eso son tan caros, cada uno vale 600 lucas. Pero igual es limitado contra el
el análisis de suelo. Es más limitado, ¿no? Es más versátil y el tema al menos de esto es que no es tan preciso como el análisis de suelo de un laboratorio. Ya tiene un rango de error, que es como del 10%. Pero igual es una aproximación que nos permite tener al menos una caracterización más global de lo que está pasando en el momento y no tienes que esperar tantos días. De hecho, yo con esto puedo hacer semana a semana como un seguimiento o monitoreo del suelo, de las características químicas y ver si en algún momento está cambiando esto. Porque lo que yo voy a ver en un momento en el día 1 del cultivo va a ser totalmente lo que voy a ver el día 15, lo que voy a ver el día 30, lo que voy a ver el día 90. ¿Ese es y como va a ir un cambiando. apoyo para el análisis? Podría ser un apoyo o eventualmente un sustituto si yo quisiera tener un seguimiento, un monitoreo más confiable. ¿Bien? Además, estos son súper versátiles porque me permiten medir tres cosas. La muestra de suelo física, ¿bien? La savia de la planta, yo puedo sacar los peciolos de la planta y hacer como una pasta y ver lo que está pasando adentro de la planta, cuánto está absorbiendo. El agua del riego, ¿bien? Yo puedo saber, por ejemplo, en el fértil riego qué se está incorporando, cómo está el agua en términos químicos. Y aplicado a otras industrias, por ejemplo la ganadería, yo puedo medir, por ejemplo, el contenido de nutrientes de la leche, de la sangre, de carne, puedo colocar pedacitos de carne acá y los leo. Pues por eso son tan como flexibles en ese sentido. Bien, veamos un videito para que vean cómo esto funciona en grandes rasgos, como les iba mostrando, y luego lo comentamos. Esa es para la savia de la planta. Se cortan peciolos de hoja. ¿Se acuerdan? Bien, si se fijaron son modulares, así que de repente si se me echa a perder, por ejemplo, el monitor o el sensor, yo puedo comprar la parte que se me echó a perder y no comprar el sensor entero. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar estos sensores de aquí hasta finales de semestre. De hecho, el último práctico es que tengamos que ir a buscar a los frutales cuando ya hayan brotado hojas y cortarle los peciolos y hacer esta pasta de savia para medir lo que está en la savia. Vamos a ir a medir al canal también el agua, la calidad del agua, porque el agua también aporta ciertos nutrientes al suelo. No sé si se fijaron en una parte había como estaban sacando como una jeringa del suelo. Estos son parecidos a los tensiómetros, pero se llaman lisímetros, que no tienen la función de medir la presión negativa que se genera, sino que tiene la función de extraer dentro. Se forma un vacío con un bombín, se forma un vacío y entra el agua limpia, como que está en el bulbo húmedo, entra por la cápsula porosa y deja como un reservorio que después con un microtubo se saca con esa jeringa y se coloca después en los sensores para medir qué está pasando en la solución suelo. Bien, me dijeron que habían llegado algún equipo de esto, así que yo creo que también lo vamos a ocupar este semestre. Bien, esto es lo que vamos a hacer el final de año, el último práctico, cuando esté todo brotado, con la saya. Entonces ahí tenemos la comparación de lo que hay en el suelo y lo que hay en la planta. Entonces podemos ver cuánto está tomando la planta de lo que está en el suelo y hacer esa comparativa.
¿Bien? Y hacer como ese balance. Bien, y lo que vamos a hacer hoy día es hacer la pasta saturada. Y la pasta saturada se define como una relación 1:1 entre suelo y agua. Y se forma no un lodo, no una especie de plasticina, sino como un punto intermedio que estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a ir ahora a campo, vamos a colocar una muestra de suelo del sector hortaliza, le vamos a colocar una parte de agua, se va a formar la pasta y vamos a medir. Tenemos que tomar al menos unas 4, ojalá una por mesón al menos, para que saquemos un promedio, porque una pura muestra no es representativa. Bien, vamos a campo y después volvemos por acá. Entonces coloquemos una muestra. ¿Uso solo agua? Sí, agua destila. Agua destila. Poquito. Ya, esta está formando una patita saturada, ¿ven? Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrarlo y ahí va a salir una carita feliz, mira, ahí está. Hay 51 ppm de nitrógeno o miligramos por kilo. Está feliz. ¿Ya? Y una carita feliz. ¿Ya? Eso. Ay, no, No, póngale. te gusta. Entonces ahora se cierra y tenemos que esperar que salga la carita feliz. Este lo sacaron del lado del fondo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. O sea, acá encontramos 51, allá al fondo vamos a encontrar. Recuerden que el suelo es heterogéneo. Ahí está, ¿ya? 22. 51 en medio. Ah, ahí está la carita feliz. Ahora salió 22. Oh, wow. ¿Ya? Probemos otra. La que viene del centro, la del principio. 51 y 22. Miligramos de nitrógeno por kilo de suelo. O ppm. Un poquito más. ¿Me prestas su agua? Creo que le dio la vida por esa muestra. Menos mal que traje estos agua. Ya, veamos cuánto da. Pero no sirve. Si uno se pone a contar como en tiempo, son como 10 a 15 segundos que la da. Ahí está, carita feliz, 24 horas. El tercero. Este es del principio al medio al final. 24 de acá. ¿Ya? ¿Quién te va a mostrar? Tráigala. Pablo. Ya, entonces por favor, sacan un promedio de todos esos valores y lo colocamos acá al final. 32.8. ¿32.8? Sí. ¿A todos les dio lo mismo? Que todos me confirmen, ¿ya? Sí. 32.8. Ya, 32.8 ¿qué? Miligramos por hectárea. Miligramos de nitrógeno por cada kilo de suelo. Y ahora tenemos que transformarlo en kilos por hectárea. Ya. ¿Bien? Entonces vamos a tomar de referencia los mismos valores del anterior. Y lo único que tienen que hacer entonces ahora es reemplazar ese valor y hacerle cruce. ¿Ya? Y me dicen ahora cuánto equivale a eso en kilos por hectárea. 98. 98 kilos. Como de 40. nitrógeno. Como 40. ¿A todos les dio esto? ¿Y cómo era? 40 y- ¿Cuánto? ¿Cuánto? 32.8 por 3 millones. Sí. Pero se dividía por un millón. Sí. Se dividía el valor resultante por 1.000.000 y te quedan kilos por hectárea. 96 nada. Ya, 98.4 no me da. A todos les dio distinto. ¿No? Tenemos que llegar a un consenso. Eso que... 32.8 por 3 millones.
3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98.4. Ya, 98.4. Sí. 98.4. Kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Cierto? El nitrógeno por ejemplo. Ya. ¿Qué obtuvimos acá? Que en esa parcelita ya de hortaliza, escuchen un poquito jóvenes, en la parcela de hortaliza, el sector de hortaliza, en todo ese terreno, podríamos decir que si hubiésemos sacado un muestreo representativo de Almeida, de todo, hubiesen sido 98.4 kilos de nitrógeno que hubiese estado ahí mezclado. ¿Cuál era el siguiente paso entonces a esto? Compararlo con algún cultivo. Los cultivos ya se sabe, ya está estudiado, no hay que calcular nada. La demanda del cultivo ya está por literatura. ¿Bien? Pues uno la busca en algún libro, como los libros que yo les he dado de recomendaciones, y él sabe cuánto necesita de cada elemento. Entonces, por ejemplo, acá dice que el maíz necesita 210. ¿Bien? Esta es la demanda del cultivo. O sea, esta es la oferta del cultivo. De nitrógeno. La oferta del cultivo, la oferta del suelo y la demanda del cultivo son 210. 210 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿cierto? Entonces, haciendo una relación, podemos decir que la oferta del suelo es menor a la demanda. ¿Bien? Cuando pasa eso, necesariamente tenemos que nosotros compensar la diferencia que se genera. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia? 111,6. 111,6 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, esos 111,6 kilos de nitrógeno tienen que ser aportados externamente con un fertilizante para poder llegar a la igualdad de la oferta y la demanda. Desde el día 1 o parcializado. Habíamos visto que hay una curva, ¿cierto? Sí. Entonces, a medida que tú vas subiendo la demanda. Eso que necesito, entonces lo divido en los ciclos. Claro, exactamente. ¿Bien? Pero de igual manera o dentro de los ciclos de más crecimiento mayor. De forma proporcional a la demanda del cultivo. Sabemos que los primeros estados demanda menos, después el medio le demanda echo más, y menos después el final presión, demanda ya. como de forma constante. Ya, pero al menos lo que creo que se quedó hoy día es que al nosotros entender la oferta del suelo, cómo lo pasamos de miligramos por kilo del laboratorio a kilos por hectárea, ya inmediatamente lo podemos comparar con la demanda de un cultivo que siempre viene expresado en kilos por hectárea. Entonces tenemos que igualar las unidades, fíjense. Entonces ahí se igualaron las unidades. ¿Bien? Entonces con esto ya sabemos que en este caso siempre el nitrógeno en general está deficiente en el suelo porque es un elemento que se extrae mucho del cultivo. Es el macronutriente que más se demanda y más se extrae constantemente en los campos. Por ende siempre hay que estar aportándolo. ¿Bien? Lo que hicimos hoy día, esta tablita, las fotos de los prácticos allá, porque ustedes rescataron información. Recuerden que esto tiene que después estar digitalizado cuando yo les pido un informe. En 2 semanas más yo les voy a empezar a contar cómo es el tema del informe, porque creo que juntamos 4 prácticos, este es el tercero. ¿Bien? Vamos a hacer 4 prácticos, un informe. 4 prácticos, el segundo informe. Y esos 2 informes se promedian y nos da la nota final de los prácticos. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No. Bien. Paso al lista entonces y terminamos.